Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, profe. Bien, ¿y usted? Todo Bien bien también. Esperando que lleguen las 8. Ah, sí, ¿O no? es verdad. Vamos, Chulito, vamos, Claro. Chulito. Pero se lesionó a Charles, parece, ¿no? Algo así me No estaban sé, contando. no sé. Parece que son puras mentiras para que Rueda no cache el equipo. Sí, nos dicen que está lesionado Charles, parece. No ¿Ah, juega. sí? Bueno, a lo mejor entra otro mejor. Bueno, hoy vamos a cerrar el tema de los datos que necesitamos para los proyectos. Nosotros tenemos que evaluar entonces cualquier proyecto de energía solar. Y para eso necesitamos principalmente la radiación solar incidente sobre la superficie que vamos a captar. Esa es una primera parte. Y en general el ángulo de incidencia, ¿ya? Porque cuando una cosa es la energía que incide sobre la superficie y otra cosa es la energía que se absorbe sobre la superficie. Eso ya va a depender de la superficie, o sea, del tipo de equipo. Pero sí necesitamos conocer, desde ya que lo ponemos acá en este rango, el ángulo de incidencia. Entonces, como tenemos la posición del Sol, podemos conocer sin problema el ángulo de incidencia con el coseno teta que calculamos. Y el tema sería entonces de dónde sacamos los datos de energía solar. Entonces, habíamos dicho que en general, la energía solar se mide sobre el plano horizontal. Y hoy día tenemos muchas estaciones que miden energía solar sobre el plano horizontal. Por lo tanto, lo más lógico parece que la idea sería tomar datos de energía solar medidos en el plano horizontal, o lo más preciso, y en base a eso entonces diseñar. ¿Qué es lo que diseña uno? Hay dos cosas que diseña, por muy simple que sea el problema. Por ejemplo, si queremos instalar un sistema para agua caliente en un gimnasio, lo que debemos hacer es ver dos cosas. Uno, ver la factibilidad técnica y económica de, de esa aplicación. La factibilidad técnica, ya sabemos que el agua caliente en un gimnasio normalmente no hay problema. Entonces habría que calcular la factibilidad económica, es decir, si realmente conviene, ¿es esa la solución adecuada o hay que buscar otra? Las soluciones de energética sustentable no solamente pueden ser de energía solar, ¿ya? Porque una cosa es que digamos ya la solución tiene que ser sustentable, lo tengamos como obligación prácticamente, pero puede que no sea la opción sustentable más indicada, entonces igual hay que hacer un análisis económico. Una vez que se tienen esos parámetros, o en paralelo a eso, hay que ajustar las, las, las propiedades del equipo o las características de los equipos para que nos den mejor el resultado, ¿cierto? Hay varias cosas que tenemos que ajustar, como por ejemplo el tipo de panel que voy a usar, la cantidad de paneles que voy a usar, eh, la, eh, el tamaño del estanque de acumulación, el sistema de energía auxiliar, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de cosas que para cada problema específico son distintos. Y eso es lo que hay que estudiar. Entonces, generalmente se hace una primera aproximación económica en base a lo básico, a lo normal que pasa, y después ya se hace un análisis detallado de, qué es de cuál es el mejor sistema que yo puedo diseñar. Insisto, la factibilidad técnica está, pero con cualquier combinación probablemente yo voy a poder suplir esa energía. Y lo que hacemos nosotros es además optimizarlo desde el punto de vista de que optimizarlo también en análisis técnico-económico, ¿ya? Las empresas que vienen de la parte
que se dedican a esto, que vienen de la parte de equipos de clima, normalmente no hacen esa optimización. Lo que hacen es decir, ya yo necesito tal potencia de partida de la base, por ejemplo, ¿qué porcentaje voy a suplir? Se tiran cualquier valor y calculan en base a eso, cuando esa es la primera variable que uno debe optimizar, ¿ya? Mientras, ¿a qué porcentaje, por ejemplo, de energía voy a suplir con el sistema solar? Porque a medida que voy aumentando el porcentaje de energía que voy a suplir, el sistema se hace menos eficiente, es decir, va bajando el rendimiento. Entonces, ¿hasta dónde llegar con eso? Es una respuesta. Y después hay que optimizar todos los otros valores. Insisto, si yo le pongo un estanque de 500 litros o de 1000, va a funcionar igual, ¿ya? Igual va a calentar las duchas porque yo tengo un sistema de energía auxiliar. Pero entonces la gente no se preocupa tanto de eso. Y la idea de lo que tenemos que hacer en el curso es ver efectivamente cuál es la diferencia entre un estanque 500 y uno de 1000, porque en plata es harta la diferencia. Entonces se justifica el de 1000 o uno de 700. Bueno, eso es lo que vemos en el curso en general. Y para eso necesitamos los datos de clima. Entonces dijimos que necesitamos la radiación difusa y directa. Primero necesitamos la radiación global del lugar. Ideal sería tener la radiación difusa y directa del lugar, pero hay muy pocas estaciones que miden las dos cosas. Después de eso, separar la radiación difusa de la directa. Y después de eso, calcularlo sobre el plano en que vamos a instalar el sistema, ¿ya? Después tenemos que ver también el tema de dónde lo vamos a instalar, que no le dé sombra, etc. Pero para cerrar este tema, este primer capítulo, lo que vamos a ver entonces hoy día es de dónde sacamos esa información y cómo la elaboramos. Yo le subí el otro día un Excel donde hay, en el fondo, nosotros vamos a trabajar particularmente esta ecuación, que es para cielo isotrópico. Entonces yo voy a calcular la radiación a superficie inclinada horaria, que es la que nos interesa, en función de, o sea, lo tengo que dividir la radiación directa, la difusa y la reflejada. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿ya? La verdad es que yo le hice un ejemplo para para que ganen tiempo en cosas que yo he visto en los años anteriores, que los alumnos se enredan, pierden mucho tiempo, y no es el objetivo de eso, ¿ya? Hay que se den cuenta rápidamente eso. Entonces, aquí tengo un día, pero si ustedes le ponen copiar y pegar para abajo, digamos, pueden tener el año completo. Entonces tenemos el día y la hora. Siempre cuando ponga algo como esto, generalmente lo que está en amarillo son los datos que uno ingresa. Y el resto son resultados. A veces las hojas están bloqueadas. Por ejemplo, ese es un resultado, normalmente está bloqueado. Bueno, aquí no está bloqueado. Pero a veces yo bloqueo las hojas, ¿ya? Simplemente para desbloquearlas no le pongo clave, simplemente tienen que desbloquearlas. Seleccionan la hoja y le ponen desproteger hoja y listo. Es solamente para que no, mientras están trabajando, para que no echen a perder las ecuaciones que hay incorporadas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, primero es la hora. Como vamos a trabajar en base horaria, uno puede trabajar, a mí me gusta, en este caso le puse que estamos haciendo el cálculo en la mitad de la hora. Por eso está 0,5, 1,5, etc. Y yo tengo que copiar aquí la radiación directa y difusa. Aquí, para simplificar el tema, ya copié la radiación directa y difusa. Ustedes lo quieren aplicar desde cero, tendrían que poner la radiación global y después usar el modelo para generar la radiación directa y difusa. No lo hice porque generalmente no es el problema ese que tienen los alumnos, sino que en general son otros los problemas los que vamos a ver acá.
Ustedes pueden usar cualquiera de los modelos que vimos, en realidad vimos uno, pero hay otros más en la literatura, para separar la difusa de la directa. Entonces, aquí calculamos el ángulo horario. Si ustedes se fijan, es negativo en la mañana y después positivo en la tarde. Es simétrico respecto al mediodía, digamos, porque son... bueno, aquí está hecho a partir de... Bueno, desde la hora cero. Vamos por parte. La declinación va a depender del día. El día correlativo es el día 25, por lo tanto, es la misma declinación para el mismo día. Y aquí está el RB, que vimos el cálculo, pero aquí está el RB para la superficie oriental norte. Es decir, no puedo yo desviarla del norte. Esta es la ecuación simplificada, pero también ustedes, si quisieran, podrían poner la ecuación del coseno teta partido por coseno teta z. Sería exactamente lo mismo, con un poco más de términos, pero al final es lo mismo, para el norte es lo mismo, y tendría la ventaja que ustedes podrían agregarle como variable el ángulo de azimut y calcularlo para otras orientaciones. El RB, entonces tenemos el RB y después vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo tengo un RB aquí de 4,6. Pero aquí no, estas son las ecuaciones. Aquí todavía no sale el sol. Por lo tanto, ese RB no tiene ningún sentido. ¿Ah? Después tengo el alfa. Y aquí es la primera variable que es importante. Entonces, el alfa es el ángulo de altitud. Mientras tenga alfa 0, menor que 0, significa que el sol no ha salido. Entonces, esto es un dato claro de la hora de salida del sol. Entonces, aquí, entre las 4,5 y las 5,5 salió el sol, digamos a las 5. Entonces, aquí a las 5,5 tengo un valor de alfa de 5,5. Igual es súper bajo, y lo más probable es que la radiación que yo pueda captar en ese momento es muy baja. De hecho, los niveles de radiación son muy bajos. Y además, para este caso específico, ¿qué significa que el RB sea negativo acá? ¿A alguien se le ocurre? Porque aquí ya tiene sentido. El RB ya tiene sentido porque ya salió el sol. ¿Pero qué sentido tiene que ser negativo? Yo creo que es porque está, no sé si sea la palabra correcta, pero produciendo sombra o está detrás de la pared. Está llegando por detrás de la pared. Entonces, aquí estamos en una situación de verano y recuerden que el sol sale por el sureste. Por lo tanto, cuando recién salió el sol, todavía está hacia el sur y nuestra superficie está orientada al norte. ¿Ya? Y por eso que y tiene entonces un ángulo, el teta no está aquí. No, si ustedes calcularan el teta, sería un ángulo mayor que 90. El ángulo de incidencia. Por lo tanto, significa que está dando por la espalda. Y por lo tanto, no nos sirve. Entonces, hay que hacer esos dos filtros. ¿Cómo lo hago yo aquí? Calculo un RB' en realidad, y después lo multiplico por estos dos factores. Y ahí obtengo el RB que realmente tiene sentido. Entonces, el factor F1 le pongo 0, el RB es el RB' por F1 por F2. Entonces, el primer F1 me indica 0 cuando el sol no ha salido todavía. ¿Ah? Por lo tanto, el RB va a ser 0 para cuando yo lo multiplique por la radiación, bueno, no me dé nada de radiación.
Después hay un segundo F2 que es cuando el RB es negativo. O sea, cuando el caso que vimos recién de que el Sol le estaba dando por la espalda, por decirlo en forma simple. Y todo el resto es 1. Entonces, aquí el valor, entonces, antes de a las 5.5 no tenemos radiación en el frente. Y a las 6.5 sí empezamos a tener, ¿ya? Ahora, entonces ahí, para calcular la radiación directa, multiplicamos entonces ahora el I sub B por el RB. Y la radiación total, esta ecuación que está aquí, que corresponde a la ecuación que vimos del cielo isotrópico. Aquí funciona bien. Tenemos los valores de radiación directa y radiación total. Uno mira los gráficos acá. Tenemos la radiación total, la radiación directa, evidentemente la radiación total siempre tiene que ser mayor. Y aquí está la radiación a superficie horizontal también. La radiación directa, la radiación difusa y la radiación total. Este claramente es un día despejado. Bueno, y aquí está dibujado también el ángulo de altitud donde se ve a qué hora sale el sol. Ahora, generalmente aquí pasan cosas extrañas. Por ejemplo, entre las 5.5 y las 6.5. Porque el sol no ha salido todavía, pero yo tengo un porcentaje de radiación directa. O sea, perdón, el sol ya salió y tengo un porcentaje de radiación directa, pero es pequeño. Quizás no se nota mucho aquí, pero lo que pasa es que durante una hora, como yo calculo en la mitad de la hora, puede ser que cuando yo calculo, a la mitad de la hora el sol no haya salido todavía. Que es en este caso de acá, pero se ve muy, muy tenue. Aquí el sol no ha salido porque está un ángulo alfa de menos 5.5. Pero tengo radiación. ¿Y por qué tengo radiación? No necesariamente está incorrecto, sino que puede ser, hay muy poco, pero en general a veces en otras condiciones se nota más, porque puede que a la mitad de la hora no haya salido, pero a lo mejor 5 minutos después ya salió y yo registré una cantidad de radiación, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, pasan cosas raras porque tengo RB muy alto y a veces me salen valores de energía por sobre el máximo que puedo tener. Entonces también eso hay que tener cuidado y es un poco más difícil de verificar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aquí le pongo que el día no es el 25, sino que el 180? O sea, pensando en que estoy en invierno. La misma radiación que yo medí en el verano, en invierno, de aquí me queda la escoba, ¿ya? Y eso no lo detectan los filtros, porque aquí el día 180, el sol sale aquí estoy bajo el nivel, sale como a las 7 y algo. Sin embargo, yo aquí tengo radiación. O sea, yo puedo medir mal también, ¿ah? En este caso, estamos claros que estoy tomando datos de radiación que corresponden a otro día, pero también esto pasa cuando yo mido mal, o sea, no mido tan exactamente y pasan estas cosas. Entonces, yo tengo, bueno, ahí tengo 0 porque lo filtro porque no ha salido, pero aquí yo tengo supuestamente, aquí yo tengo la radiación a superficie inclinada directa de 3600. Eso sabemos que no es posible, ¿no es cierto? Y la I total también 3700. Sabemos que ninguna de estas condiciones es posible. ¿Por qué? Porque la radiación extraterrestre es del orden de entre 1400. Ahora,
Si multiplicamos la radiación extraterrestre por el coseno de teta, tenemos la radiación que yo tendría fuera de la atmósfera de la Tierra. Y bueno, en esos casos es mayor que la radiación que yo tendría fuera de la atmósfera de la Tierra. Por lo tanto, ni siquiera perpendicular, pero además uno debería calcular en la superficie que lo está midiendo, con el coseno de teta, ¿no es cierto? Y ver que ninguna hora yo puedo tener un valor mayor que eso. O sea, aquí estos datos metodológicos a veces se pueden correr y nos producen cosas muy raras, porque, por ejemplo, si yo me fijo aquí a las 5 de la mañana, a las 6, 7 de la mañana tengo 3.700 kWh metro cuadrado, lo cual es imposible y un valor muy alto. Aquí debería tener del orden de 30, 50. Entonces, ahí hay que aplicar un segundo filtro si uno quiere analizar los datos. Decir, por ejemplo, que ni ese, o que el I total por lo menos no sea superior a la radiación extraterrestre en el plano que yo estoy midiendo, ¿ya? Generalmente algunos programas lo hacen eso. No es muy costoso, es ponerle un if más, ¿no? Entonces, sobre esto ustedes pueden trabajar. Fíjense que tiene un RB de 10, lo cual también sabemos que los RB son valores mucho más chicos. Entonces, hay varios filtros que uno tiene que aplicarle para que los datos sean razonables. Entonces, lo que yo quiero calcular aquí me sale fuera del gráfico porque evidentemente está malo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Tiene que ver qué es lo que hace. Si se da muy a menudo, tiene que revisar los datos meteorológicos. A veces está corrido, por ejemplo, 1 hora hacia arriba, y a veces hay que correr los datos hacia abajo porque no están sincronizados la hora en que uno mide. O simplemente lo que se puede hacer es, cuando yo tengo un valor mayor que la radiación extraterrestre, filtrarlo y ponerle como máximo el 70-80% de la radiación extraterrestre en el plano que estoy calculando. Eso sería algo razonable, pero eso no debería pasar muchas veces. Si pasa muchas veces y debería pasar de repente solamente al principio y al final, ¿ya? Aquí pasa porque estamos midiendo radiación, estamos imponiendo radiación que hay en el verano, se la estamos imponiendo en el invierno, y por eso que aquí las ecuaciones no cuadran. Y la radiación extraterrestre, este valor es mayor que la radiación extraterrestre que se tendría. Así que eso es el cuidado. Después vamos a hacer una tarea con respecto a esto, pero mientras tanto les adelanto este material que lo pueden empezar a usar. Ahora, eso sería este modelo, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sacamos la radiación global? En el fondo ya vimos que partimos de la radiación global, usamos un modelo para pasarlo a difusión directa, aquí ya está hecho. Entonces, ¿qué fuentes de información tenemos? Además, cuando trabajamos, por ejemplo, si yo voy a diseñar un sistema, yo quisiera tener un año típico. No, si yo voy a validar, por ejemplo, si yo medí durante este año, ¿no? Y quiero validar los datos que medí, ahí tengo que usar los datos de este año. Pero si voy a pensar en proyectar un equipo a futuro, yo tengo que pensar en calcular, digamos, los indicadores en base a lo típico que hay. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacemos eso y qué fuentes de información tenemos. A ver, voy a cambiar la visualización mejor. Bueno, yo les dije que teníamos varias fuentes de información, aquí vamos a analizar algunas. La primera que a mí más me gusta es el Agromet.
Me gusta porque es más, tiene más datos, hay menos pérdidas de datos. Entonces, aquí yo busco en una red de datos meteorológicos que está orientada más bien a la arquitectura. Yo busco dónde quiero conocer el clima. Bueno, aquí hay un ejemplo que ya lo tenía de antes. En el Biobío, en Concepción, por ejemplo, y selecciono qué estación, y la de Nueva Aldea, que no es tan cerca de Concepción, pero al parecer esa es la más cerca. Lo que pasa es que en Agromet no hay estaciones en las ciudades, porque en las ciudades no hay agricultura. Entonces está más bien fuera de la ciudad. Entonces aquí yo tengo datos históricos. Puedo tener datos históricos de la estación. Bueno, aquí tengo que ver de nuevo. Biobío, Concepción, una aldea. Aquí, ¿qué variable quiero? Por ejemplo, voy a poner la radiación solar y le voy a poner la fecha. Aquí, esto cambió de la última vez, pero no hay problema. Uno no puede ponerle más de 3 meses de datos, pero sí puede sacar los datos cada 3 meses. O sea, aquí tenemos lo de hoy, sí. Evidentemente a las 23:59 todavía no puedo tener datos. Y qué sé yo, esto es desde el 2, o sea, una semana de datos, ¿no? Entonces yo puedo ver los datos de una semana, puedo dar los datos de 2 semanas, hasta 3 meses. Si quiero tener más datos, tendría que repetirlo. O sea, sacar un archivo con los datos de los últimos 3 meses y así hacia atrás. Entonces aquí uno le pone ver los datos históricos. Bueno, y aparecen ahí, en realidad no me hizo mucho caso, pero aparece, aquí hay que irse corriendo en las pantallas. Entonces ahí estamos en el 2 del 9. Fíjense que está cortado, que hay momentos en que se pierden los datos. Entonces, generalmente dentro de la zona uno tiene que buscar las estaciones que tengan menos pérdidas de datos. ¿Ya? Ahí no es que la radiación sea cero, sino que no hay datos. Bueno, y este es esta es la radiación de hoy, digamos, ¿no? O la otra que está media. Entonces ahí hay una fuente de información. Hay un montón de estaciones, ¿eh? Bueno, aquí uno ve, por ejemplo, en el mapa, puede ver todas las estaciones, por ejemplo, que hay cerca de la región del Biobío, o sea, en la región del Biobío. Ustedes se fijan, no hay en Concepción, la de Chihuayante, no sé por qué está en rojo, ahí tiene que tener algún simbolismo especial, digamos. Eso es lo que tenemos, los datos históricos. O sea, yo puedo ver el clima de hoy, o de ayer, o la semana pasada, o de hace un año y medio. El comparativo, la verdad es que no lo usaba mucho. Y los reportes históricos son interesantes igual, que son datos más elaborados. Por ejemplo, yo puedo poner el 2020 en la región del Biobío. Vamos a buscar otra mejor porque en agrícola parece que faltan datos. Le pido el de Ningüe. Entonces veo el reporte. Veo el reporte para el año 2020. Y aquí tengo
tengo, bueno, todos los datos de temperatura, precipitación, humedad, presión, digamos, del año 2020. O sea, cuando uno quiere buscar información hacia atrás, conviene sacar este tipo de reporte. Y si quiero sacar información incompleta o de este año, antes que se cierre el año, conviene ver como lo estábamos viendo con la otra, en la otra pestaña, digamos. Entonces, es súper interesante. O sea, ustedes probablemente esto no les cause ninguna extrañeza, pero a mí tener esta información, esta cantidad de información, tan fácil. Yo me acuerdo que cuando hicimos, a mí me tocó hacer el estudio de la ordenanza para la construcción, donde tuve que analizar todo el clima de todo Chile. Tuve que analizar como, deben haber sido unas 40 estaciones meteorológicas en todo Chile, viendo cuál es el clima típico y todo eso. Y no tenía esta información, entonces me acuerdo que me pasé una semana en Santiago, en la Biblioteca de la Universidad Católica, sacándole fotocopia a todos los anuarios meteorológicos, porque era lo único que había en esa época. O sea, no había esta información online. De hecho, un año típico, por ejemplo, el archivo que acabamos de mostrar, costaba como 10 millones de pesos, era como 1 millón de pesos por variable por año. Entonces, a ustedes les da lo mismo, pero acabamos de ahorrarnos 10 millones de pesos ahí mirando ese archivo. Entonces, esa es la información que tenemos, ¿ya? A mí me gusta porque a pesar de que vimos que algunos datos eran cortados, por lo menos en las estaciones que a mí me ha tocado ver, es la que menos pérdida de información tiene. Después tenemos que es el Ministerio de Medio Ambiente. No sé por qué no quiere. Es otra información. Son otras estaciones. ¿Ya? Si ustedes se fijan, bueno, ahí no se nota, pero ahí van más en las ciudades, porque son estaciones de monitoreo de la calidad del aire, por lo tanto, van más en las zonas contaminadas. Entonces, acá tenemos igual varias cosas interesantes. También tenemos información histórica e información en línea, y tenemos también el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire. Entonces, aquí también pueden encontrar información. Por ejemplo, vamos aquí a información histórica en el Biobío. Son otras estaciones, y ahí aparecen las estaciones que hay y qué variables mide. Entonces, por ejemplo, la famosa de Chiguayante, de nuevo, mide material particulado 2.5, material particulado 10, y aquí hay una ficha, digamos, donde uno parte, pero la idea es ver primero aquí si le sirve. Aquí solamente aparecen los datos relacionados con la calidad ambiental, pero generalmente estas estaciones tienen otras variables. Por ejemplo, sigamos con Chiguayante, tiene solamente material particulado 2,5 y 10, y veamos qué es lo que hay en general. Vemos la ficha de la estación. Bueno, ahí está la ubicación y todo, pero aquí están todas las variables. Entonces, además de material particulado 10 y 2,5, tiene precipitaciones, temperatura del aire y temperatura, bueno, la temperatura es la misma. Velocidad del viento, dirección del viento, humedad y radiación global. Aquí los gráficos, los datos están ahí. No sé si pueda sacar datos de ahí, digamos, ¿no? Fue muy...
muy afortunado el que elegimos, o el que elegí, en el Kingston College. Estás arriba ahí el camino al aeropuerto. Bueno, y ahí está radiación global, por ejemplo. Entonces yo puedo tener la radiación global. Y ahí, si ustedes se fijan de nuevo, yo puedo pedir el gráfico, pero también lo puedo bajar. Después ahí puedo descargar el Excel. Pero nuevamente tenemos el problema, por ejemplo, ver el año completo. Y ahí se observa que, por ejemplo, aquí hay datos que faltan, ¿ya? Aquí no se ve bien, pero si uno mira el último mes, por ejemplo, bueno, ahí están los datos casi completos. Ahí se puede ver que falta un día, ahí falta un pedazo. Generalmente uno va reconstruyendo el archivo. Y después, si te interesa, baja el Excel y listo. Entonces, esa información similar a la otra, pero ahora en estaciones en la ciudad. Bueno, ahí hay un resumen de las estaciones. Bueno, la calidad del aire, la verdad es que no nos interesa tanto en el curso, digamos, pero ahí también tienen información respecto a la calidad del aire. Ahora no sé cómo volver al... No. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, a esta es otra base de datos, que también es del Ministerio de Medio Ambiente. Y aquí hay datos más elaborados. Datos climáticos, por ejemplo, histórico proyectado. Esto tiene que ver con el cambio climático. Entonces aquí uno puede encontrar otras cosas distintas. Por ejemplo, veamos qué es lo que hay en el Biobío. Bueno, pongamos Hualpén. Entonces tiene, por ejemplo, los escenarios de proyección al 2050. Estas evidentemente son proyecciones. No hay ninguna certeza de que eso vaya a pasar, digamos, ¿no? Pero bueno, es información que existe y que nos puede servir. Biblioteca de publicaciones, bueno, ahí pueden ver con detalle. La verdad es que yo no he usado mucho eso. Después, antiguamente estaba solamente la Dirección Meteorológica de Chile, que ellos generaban estos anuarios meteorológicos, ¿no? Y siguen, yo diría, en base a esos anuarios principalmente. Pero hay otras cosas interesantes, como la climatología, por ejemplo. Bueno, aquí están los pronósticos, que a nosotros nos interesan pronósticos, nos interesan con certeza, digamos, ¿eh? También tiene algunas estaciones en líneas, pero son mucho menos. Y la información que pueden buscar no es tanto. Esto tiene en línea, pero es como para ver la situación actual del día. Los datos históricos no tienen tanto, al menos es más difícil recuperarlo. Pero ahí también se pueden entretener, si quieren, buscando. En general, yo me quedaría con las dos primeras. Ahora, el explorador solar es otra cosa bien interesante, porque los otros tienen como aquí hay cosas que no tienen los otros. Tienen un poco más elaborado, pero hay que tener cuidado porque, insisto, las cosas tan elaboradas a nosotros no nos sirven porque no tenemos claridad de cómo han sido elaboradas. Entonces,
por ahora vamos a ver la exploración o sea, los datos climáticos de radiación solar, pero aquí también puede calcular los sistemas fotovoltaicos, los sistemas térmicos. Entonces vamos a ver ahora los datos y después, por ejemplo, cuando aprendamos a calcular un sistema térmico, vamos a comparar nuestros resultados con los resultados que hay acá, a ver si dan buenos resultados o no, etcétera, etcétera. Entonces, aquí le ponemos explorar y está el mapa de Chile. Y aquí tengan cuidado porque ahí pareciera súper bueno. Entonces uno podría localizar, yo quiero ver qué es lo que hay en Concepción. Y tengo datos. Tengo la latitud, la longitud, la altura, eso lo sacan del Google. La radiación global, horizontal, inclinada, 37 grados. Siempre cuando calculan la radiación óptima, en la inclinación óptima, la calculan en la inclinación igual a la latitud, que no necesariamente es la óptima, eso lo vamos a ver también después. La directa normal, la difusa horizontal. Entonces ya separa la directa de la difusa. Sin embargo, es un modelo. Sabemos que es un modelo porque no se mide la directa de la difusa. Entonces, habría que ver cuál es el modelo que están usando. Y si nuestros modelos concuerdan o no con eso. La gracia del modelo que nosotros hemos medido, radiación inclinada, y tenemos una validación del modelo. La verdad es que aquí habría que buscar en los registros, digamos, cuáles son los modelos que usan. Pero fíjense aquí un detalle. ¿Qué es lo que ando buscando? Mostrar las estaciones. Tengo súper pocas estaciones. Tengo estaciones en el norte nomás. O sea, datos originales son en el norte, entonces el resto pareciera que es pura extrapolación, interpolación. La verdad es que no sé bien, pero eso me causa un pequeño problema, ¿ya? A pesar de que uno puede mostrar muchas cosas, puede descargar los datos. Por ejemplo, yo puedo descargar los datos horarios entre el 2004 y el 2016. Generalmente ese es el rango, como que en esa época se empezó a generar información gratuita en línea. Y puedo generar ese dato, puedo generar ese archivo. Recuerden que las otras fuentes íbamos bajando de un año. Aquí puedo bajar todo el registro completo de una. Entonces aquí tengo todos los valores al tiro, digamos, ¿no? Que aunque no lo crean, es tedioso estar bajando tanto dato. Bueno, aquí tenemos hasta el 2016. Está al revés, parece. No, o sea, está del 2006 al 2016. Igual tenemos más actualizados los otros. O sea, ahí tenemos la energía por año, no se ve, hay que hacer un zoom, pero bueno, ahí está por año. Uno ve que los años son más o menos regulares. Tendríamos que hacer un zoom ahí para ver las variables. Igual es como raro que sea tan regular. Lo que sí tiene interesante es, ¿se acuerdan que hablábamos del año típico? Y aquí tiene calculado los años típicos. Nosotros dijimos que uno podría hacer un año típico buscando los valores promedio, un año que se parezca más a los valores promedio, o también formar un año típico con meses típicos.
sea, yo puedo tomar, entonces aquí, por ejemplo, o sea, bajamos el año promedio. Entonces, este es el año promedio para esa localización. Y uno puede ver que están los mismos datos, pero por ejemplo, aquí toma en el mes de enero del año 2007. Después, por ejemplo, me voy a otro mes. Aquí toma en el mes de febrero del año 2009. Entonces va combinando los meses típicos, no el año completo típico. El único problema que podría tener esto es que, por ejemplo, en el traspaso de un mes a otro, porque, por ejemplo, hasta aquí tengo el año 2009 y de aquí, a ver, eso está muy bien. Aquí tengo el cambio. Aquí estamos el año 2007, saltamos al 2009. Y qué sé yo, aquí se produce un salto en las temperaturas, pero va a ser una vez al mes, digamos, y claro, 16,2, extraño que pasa a 14,5, pero fuera de eso, digamos, no hay grandes problemas. En la radiación como queda alejada del cambio. Entonces, son opciones que uno tiene para usar información. Otra cosa buena que tiene es el reporte, que también es una información más elaborada. Se demora más porque no es que lo descargue, sino que está generando el reporte. Porque no tiene un reporte para cada punto del mapa, sino que lo va generando en el momento que lo pide. Entonces aquí hay un poco de explicaciones de cómo funciona, está dado el sitio, aquí están dados algunos gráficos, ese gráfico es interesante. Porcentaje de horas con sombra. Lo otro que me parece súper interesante de esto es que calcula las sombras que hacen los cerros. ¿Se acuerdan que yo les dije que nuestro mapa solar de Concepción tenía la sombra de los cerros y de los edificios? Este tiene las sombras, pero de los puros cerros, pero lo tiene para todo Chile. Entonces uno puede ver en un lugar, por ejemplo, se hace ese análisis de sombra, por lo menos el análisis de sombra de los cerros lo puede hacer aquí. La precisión que tiene habría que verla. Y de los edificios, bueno, habría que usar alguna de las metodologías que ya vimos, simular los edificios en SketchUp, o hacer ese mapa del entorno, digamos, que también lo podríamos hacer. Y aquí tiene un montón de información ya como más que uno lo puede entender mejor, digamos. Aquí tiene la radiación. Este gráfico es bien interesante porque tiene la radiación hora a hora, promedio durante todos los meses. Entonces, como información así visual rápida, es súper buena. Y bueno, entonces hay, como digo, la velocidad del viento, también hay esquemas de la velocidad del viento para todos los meses. Siempre son valores promedios mensuales. Este reporte. Nosotros no es bueno calcular con valores promedios mensuales. Sí, para visualizar todo, perfecto. Para usar el método de fechar que vamos a usar también son valores mensuales. Pero ya para diseñar en detalle no es suficiente. Pero es un apoyo. Pero también aquí, recuerden que también aquí en el explorador solar pueden bajar los datos horarios. Así es que la duda que quedaría aquí, el detalle de la información es, por ejemplo, ustedes bajan el año promedio, eso nos ahorraría, qué sé yo, un par de horas de trabajo,
Pero lo que me queda dando vuelta aquí es que tiene esas estaciones nuevas. Entonces, ¿cómo genera la interpolación aquí? Porque tiene que usar estaciones. Hay un programa que se llama el Meteonorm que hace todas esas interpolaciones. Y eso que yo les conté que no daba bien. Por ejemplo, yo quiero tomar aquí, hice el ejercicio, quería en San Antonio está acá, pero San Antonio no tiene estaciones meteorológicas. Entonces le pedí que me interpolara. ¿Y qué interpoló? Interpoló la estación de Viña del Mar, interpoló, no me acuerdo, una estación por acá y Mendoza. Entonces, claramente, Mendoza no tiene nada que ver con el clima costero de acá. Entonces salió cualquier cosa como dato, como clima. Ese es el Meteonorm, no es este. En este no lo he probado. Habría que probarlo, probablemente a lo mejor hace lo mismo. O a lo mejor no, eso habría que ver. Pero son cosas nuevas, por lo menos nuevas. Esto un par de años atrás no existía con este detalle. Y uno tiene que, no sé, yo no quiero decir que lo usen o no lo usen, solamente le estoy indicando con la experiencia mía los cuidados que hay que tener y hay que verificar. Siempre la mejor información es la que yo puedo obtener de la estación meteorológica local. Y como tenemos tantas estaciones meteorológicas locales, yo creo que si uno quiere hacer un buen estudio, tiene que usarla. Ahora, esto pueden usarlo para cortarse el camino, por ejemplo, ya si yo bajo el año meteorológico promedio, ya yo puedo pensar de que puedo usar esos mismos meses que son el año meteorológico promedio, pero con la información específica de la estación, ¿ya? Eso ya me ahorraría harto, porque encontrar el año meteorológico promedio cuesta varias horas. Entonces, si yo aquí ya lo tengo, digo, el mes de tanto en tanto, entonces solamente tendría que bajar los datos de la estación local, digamos, ahí con datos medidos, y combinar esos meses. Ahora, no necesariamente hay que ver también cuántos registros históricos usa para este año, ¿ya? Y hay que ver, y eso es un tema que es difícil verlo, pero saberlo ahora, digamos, con cuántos, con qué data histórica tengo que sacar el año meteorológico promedio, porque lo que pasa es que estamos proyectando a futuro. Recuerden que el medio ambiente tiene una proyección a futuro. Entonces, ¿será válido si yo voy a hacer un cálculo? Bueno, de ahora, si pienso que mi sistema igual me va a durar al 2050, bueno, por lo menos tengo la información ahí para hacer un análisis de sensibilidad, ¿ya? Yo voy a ir ganando más radiación o menos radiación, o en temperaturas, o en eficiencia, o en calor recuperado eh, eh, en esos años. A nosotros, como estamos diseñando el sistema, no es tan crítico el tema. Si yo voy a diseñar una política pública, es mucho más crítico. Pero aquí, si considero que la energía se mantiene constante o que va aumentando, qué sé yo, según lo que aparecen ahí en estas predicciones, es mejor usar las predicciones, y si me equivoco en eso, me voy a equivocar en poco. Probablemente me voy a equivocar en menos que si lo considero fijo. Eso es el explorador solar, y después tenemos los atlas, digamos, de todo el mundo, porque esos datos son para Chile solamente. Este ya lo vimos en clase, y aquí también tenemos, busco la localidad, y aquí incluso podemos compararlo como andamos con los explorador solar. Veo los detalles, son más o menos los mismos detalles. Aquí este está enfocado así más a los sistemas fotovoltaicos, este por lo menos. No hay así como información, datos meteorológicos como para hacer nuestro propio proyecto. Así que esto lo utilizaríamos después, cuando ya aprendamos a calcular los sistemas fotovoltaicos. Eso es lo que quería mostrar. Entonces hay insisto, una gran cantidad de información
que ustedes pueden usar, digamos, y para mí es nuevo. Como digo, esto también hace un par de años no estaba, o estaba mucho más rudimentario. Así que parte de las tareas que vamos a hacer, vamos a ir verificando que la calidad de esa información, ¿ya? Cómo se compara, por ejemplo, el dato que yo bajo directo ahí de Chiguayante con lo que realmente mido en Chiguayante. Porque me cabe la duda de que si aparecen solamente esas estaciones en el norte, ¿cómo saca la energía de Chiguayante? Puede que la saque bien, pero vamos a ir viendo entonces. Aprovechamos el curso, aprovechamos en aprender a calcular la radiación sobre una superficie inclinada y aprovechamos en verificar esos datos entonces. Eso. No sé si tienen alguna consulta. A ustedes les parece lo más trivial, pero para mí, como les digo, lo que costaba antes conseguirse un dato, y ahora lo que no cuesta nada, pero hay que mantener la cabeza fría, en el sentido de que hay que verificar la calidad de los datos. No quiero decir que está malo, solamente quiero decir que hay que verificar la calidad de los datos. Nosotros hicimos el sistema de calificación energética y ahí tenemos otro sistema para calcular los sistemas solares térmicos. Y el año pasado un memorista calculó como una diferencia de como el 50% entre un modelo y otro. En ese momento no tuve tiempo de verificarlo, si lo había hecho bien la pega o no, me imagino que sí. Entonces hay que hacer un análisis un poco más en detalle de cuál es la calidad de los resultados. El de la calificación energética, evidentemente, lo tengo claro cómo se hizo, porque lo hicimos nosotros. El otro no tengo tan claro, podríamos tratar de buscar al que lo hizo, a ver si nos puede comentar un poco, pero finalmente lo que sí vamos a hacer es comparar los resultados que se dan, y si son similares, bueno, está bien, y si son un poco diferentes, habría que entrar a ver un poco más en detalle a cuál le creemos, digamos. Lo que sí, siempre, cuando tengamos esa duda, vamos a la estación meteorológica local, y esa es la que manda, digamos. Bien, ¿algún comentario, consulta? Profesor, ¿Sí? solo para compartir, he trabajado con el explorador solar y entonces para dar los primeros pasos creo que es muy útil, sobre todo en los sistemas solares fotovoltaicos. Acá en otra prestación de estaciones meteorológicas se encuentran, digamos, estas que están identificadas, como usted comentó, que si bien no es la mayoría, ofrecen un reporte estadístico histórico, sobre todo en esa base de tiempo de 2004-2016, que Ya. es la existencia de datos allá en Chile. Entonces, me parece bien porque incluso podemos abarcar más sobre los sistemas solares térmicos y hacer una prospección inicial de energía en un determinado sitio. Ya, bueno, entonces habría que analizar lo que usted comenta sobre la validación de los datos meteorológicos, o sea, ya como aterrizarlos al lugar, porque qué pasa, estas estaciones más bien se reportan las más cercanas, pero no tienen que ser verídicas, o sea, ahí es donde está la cuestión. Sí, exactamente, eso interpretaste muy bien a lo que quería llegar, digamos, ¿ah? Esa información es súper útil para una primera aproximación. A mí ya esa primera aproximación yo ya la tengo en la cabeza, así que no me aporta mucha información. Pero a ustedes probablemente sí les aporta cuando se están metiendo en el tema. Y después habría que ver si, como dice Lorena, si realmente podemos continuar con eso o seguimos nuestro propio camino a partir de nuestros propios datos generados. Y no siempre es necesario, aquí también, siempre yo digo que no siempre es necesario ir
con la mejor tecnología de cálculo, con las mejores herramientas, porque va a depender del problema, ¿ya? Yo probablemente no voy a usar Transys para simular el consumo de una casa. Porque ¿qué es lo que voy a lograr con eso? En una casa yo no tengo muchas opciones. O pongo un panel o pongo dos y nada más. Entonces, ¿para qué quiero refinar tanto un cálculo? Además, ya sabemos que dentro de gran parte de Chile eso se paga en 4 o 5 años. Entonces, como que uno tiene que empezar a optimizar los detalles. Optimizar el tamaño del intercambiador de calor, qué sé yo, el tamaño del estanque. Eso podría ser, pero valdrá la pena. A lo mejor me va a costar más caro que ponerle dos paneles y punto, digamos. Pero sí, por ejemplo, a lo mejor en una instalación más grande, donde hay que instalar 100, 200 paneles, ahí sí uno debería responsablemente hacer un cálculo más detallado y con un mejor modelo. Entonces, ahora en forma didáctica vamos a aplicar los modelos detallados probablemente en una casa igual. Pero después uno tiene que ver, no es un gran pecado decir, ya tengo una casa, viven 3 personas, le pongo un panel y punto. Ya he calculado tanto, siempre me ha dado lo mismo, eso se recupera en 3 años, 5 años, vendiendo su salgado, electricidad y todo. Eso también es válido, pero cuando uno ya tiene la experiencia, ¿ya? Porque si no, los costos, si uno tiene que cobrar el diseño y si lo hace así, le sale al final el doble caro, ¿ya? Entonces también cuando uno diseña tiene que ver cuántos recursos está gastando en el diseño y si vale la pena o no. En general en ingeniería, en el proyecto, uno debería gastar del orden del 10% de la inversión. También cuando gasta muy poco, a veces también es un error y hay que tener cuidado, pero no se aplica acá, por ejemplo. De repente, por ahorrarse plata en el diseño, a veces la instalación sale el doble del costo. O sea, por no pagar el 5% o el 10%, el que hace la inversión paga el doble, digamos, ¿ya? Ese tipo de cosas también a esta altura ya ustedes como ingenieros deberían manejarla y deberían saber siempre el valor de un buen proyecto. Y si ustedes alguna vez tienen que encargar algún proyecto, lo más sano es que si no tienen plena confianza, es que la persona que les hace el proyecto sea distinta a la persona que le vende los equipos. Porque no es por pensar mal, pero hay en general una tendencia a que, bueno, se sobredimensionen los sistemas para vender más. ¿Ah? Y con eso se aseguran, si están sobredimensionados, se aseguran que el sistema les va a funcionar, todos van a estar felices, pero a lo mejor van a estar perdiendo la mitad de la energía o podrían haber hecho lo mismo con la mitad de los equipos. Así es que esa es mi experiencia personal, la vamos a ir comentando en el curso, pero todas esas cosas son importantes que obviamente no las va a dar estos programas automáticos, pero como dice Lorena, para una primera aproximación, para una visualización, sí, son muy buenos. Y la duda que tengo es que también a lo mejor podrían ser buenos para el diseño, pero eso tenemos que analizarlo y probablemente ahora hagamos el ejercicio de analizar y le va a quedar de experiencia, que a lo mejor en 10 años más va a haber otro, y para que ustedes también se acuerden y sepan que antes de empezar a usarlo tienen que analizarlo para ver la calidad de los resultados que está entregando. Eso. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no dejamos hasta acá entonces, continuamos la próxima clase.